Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en su iglesia Bautista Betel aquí nuevamente para estudiar la palabra de Dios y continuando con nuestros estudios que se encuentran iniciados hace un par de semanas en el libro de Colosenses. Hoy día vamos a ver el capítulo 1 y les pido que por favor vayamos a eso. Comenzando en el versículo 15, capítulo 1, versículo 15 de Colosenses. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en este libro. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos orando. Amado Padre Celestial, yo te quiero pedir en esta noche que tú nos ayudes a comprender más de tu palabra, y te pido, Señor, que por medio de este pasaje podamos mirar a tu Hijo Jesús de la manera como este pasaje fue inspirado. Es vital para nuestra vida, para nuestro entendimiento, para nuestra sumisión a ti, para nuestro crecimiento, que podamos entender tantas verdades que se encuentran en un pasaje tan corto y que llevaría mucho tiempo para aprenderlo. Te pido tu bendición, te pido tu ayuda, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que hay algo que debemos entender como creyentes. Este pasaje, y quiero ser muy honesto con usted, este pasaje, para que usted pueda poder comprender la magnitud de todo lo que Él nos enseña, tendríamos que nosotros dedicar tiempo a estudiarlo personalmente, y no nos va a poder ayudar esto en 5 o 10 minutos comprenderlo. Ni este tiempo que vamos a tener de la predicación tampoco tiene el propósito de poder profundizar la magnitud de esta porción, porque lo que vamos a leer tiene que ver mucho con la deidad de Cristo, con su persona, con su obra, con la iglesia y su relación con la iglesia y con la creación. Es uno de los pasajes que más información tiene en cuanto a la doctrina de Cristo en relación a la proporción que tiene y con relación a los demás pasajes de la Biblia. Así es de que yo le pido de que no se detenga nada más con escuchar lo que hoy vaya a escuchar a través del mensaje, sino de que dedique mucho tiempo, porque el pasaje es muy profundo en sí y no es tan fácil de cubrirlo en pocos minutos. Pero vamos a tratar de entender algunas cosas que son solamente básicas, o sea, las más importantes en cuanto a este estudio para hoy día, pero le animo que se dedique más tiempo. Una de las cosas que vamos a ver en este pasaje, y lo primero que entendemos, es de que vemos en el contexto de la Biblia, de este texto de Colosenses, que vemos a Jesucristo sobresaliendo sobre todo. Y por eso es que lo hemos titulado la primicia de Cristo, o lo más importante, lo más relevante para nosotros, que es Cristo. Cristo como la primicia, como lo más importante, lo más relevante. El autor de Colosenses, en este caso Pablo, recordemos, si usted recuerda unos 2 mensajes anteriores, hablábamos de que la iglesia de Colosas se encontraba en un lugar donde estaban influenciados tanto por los
griegos o por los gentiles como también por los judíos. Y en ambos habían contradicciones en la manera de percibir la persona de Cristo. Mientras para los judíos Jesucristo no era aceptado como Dios y mucho menos como el Mesías. En cambio, para los gentiles, para los paganos, la idea de un Dios que descendió a la tierra no era concebible. Entonces ellos no pensaban de que Dios se iba a presentar como tal, sino que ellos creían que era un ángel o tal vez un espíritu, pero que se haya hecho hombre no tenía ese concepto. Entonces, había esa idea del gnosticismo que rechazaba directamente la presencia de un ser que vivió y respiró al igual que todos nosotros, que se hizo hombre y que habitó entre nosotros. Entonces Pablo trata de enfocar estos versículos de la enseñanza a tratar de derrumbar por completo esa falsa doctrina que se estaba levantando y que aún estaba afectando a la misma iglesia. Porque recuerda que Pablo no les dice a los hermanos que estaban en Colosas, quiero que vayan y prediquen esto. Sino les dice, yo quiero que escuchen esto para que ustedes tengan claro lo que están entendiendo. ¿Sí? Y ahí es donde Pablo comienza con esto. Y dice aquí el primer versículo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo primero que vemos aquí entonces en este pasaje es la preeminencia en relación con Dios. Recuerde, la preeminencia en relación con Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Lo primero que estamos mirando aquí es cómo Pablo mira a la existencia de Cristo en relación con Dios. Y lo primero que miramos aquí en ese momento es esto. Él es la imagen del Dios invisible. El primer párrafo de este versículo nos dice, o la primera parte de este versículo nos dice de que en primer lugar Jesucristo nos permite ver a Dios. La palabra imagen hace referencia a alguien completamente idéntico, alguien que tiene las mismas características. Utiliza una palabra griega que para nosotros se traduce como ícono, algo que representa. Pero en este caso, la representación de Cristo no es una representación a medias, no es una representación temporal, incompleta, más bien es una representación completa de quién es Dios. Y dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ahí es donde entendemos algo que es muy importante. Jesucristo, y recuerda esto, Jesucristo no había, hasta ese momento, Dios no había sido manifestado y nunca será manifestado como tal. Dios el Padre es espíritu y nadie puede ver al Dios el Padre. Y en ese sentido vemos que entonces Jesucristo Jesucristo viene a revelarnos a Dios. Nadie ha visto a Dios, dice la Biblia en Juan. El unigénito del Padre que está sentado a la diestra de Dios nos ha dado a conocer. Entonces, si usted quiere ver a Dios, tiene que ver a Cristo. El mismo pasaje, en un pasaje más adelante, en el mismo libro de Juan, cuando Juan se encuentra con Felipe, les dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo les dice, si al que ha visto me ha visto, a mí ha visto al Padre. Entonces, la idea de esto es de que Pablo quería, detrás de este pensamiento, decirles a los hermanos que estaban ahí en Colosas, yo quiero que recuerden algo muy importante. Ustedes ven o conocen a Cristo, miran a Cristo y todo lo que hizo Cristo es mirar a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Es a través de Cristo. Mucha gente dice, nadie ha visto a Dios, nadie ha conocido a Dios. Bueno, si alguien quisiera realmente de todo corazón mirar a Dios, fuera la Biblia, leyera sobre todo los pasajes referentes a Cristo y en esos pasajes usted puede ver a Dios. Jesús nos permite ver al Dios invisible. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible. Lo segundo que tiene que ver con esto, y esto es algo que a mí mientras iba reflexionando me dejó realmente muy pensativo, es de este segundo punto. Es que Jesús vino a representar a Dios en la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Recuerda de que
Durante muchos años, especialmente en la vida de Israel, Dios tenía a profetas, a líderes espirituales, sean reyes, sean profetas, sacerdotes, quienes eran enviados por Dios para representar a Dios en la tierra. Pero esta vez Jesucristo mismo había venido a la tierra, siendo Dios, a representar al Padre, ya de una forma mucho más completa, perfecta. Es curioso ver de que aunque nadie miró a Dios, nadie ha visto al Padre, aquellos que miraron a Jesucristo en la tierra tuvieron el privilegio de mirar a Dios en persona. Porque porque Cristo es Dios. Es hombre y es Dios al mismo tiempo. Entonces, es interesante ver cómo Pablo nos lleva a recordar que la presencia de Cristo no solamente fue real, sino de que esa presencia real significó muchísimo aquí entre nosotros. Lo segundo que vemos en este pasaje es de que existe una preeminencia en relación con la creación por parte de Jesús. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Lo que vemos entonces es que Cristo es sobre todo. La palabra primogénito tiene en la escritura por lo menos 3 sentidos distintos. El primero se emplea en forma literal. Un niño que nace por primera vez en el vientre de una madre, el primer hijo de ellos o el primer hijo de la familia, es el que es el primogénito, el primer hijo nacido, sea hombre o mujer. En la cultura hebrea, en la cultura oriental, obviamente, este título se lo llevaba el varón, no se lo llevaba la mujer. Pero aquí no hace referencia en ese sentido a que Jesucristo fue el primer ser creado, por decirlo así, o es el primero nacido, porque mucho de antes del nacimiento de Jesús, hombre, tenemos el nacimiento de Adán. Pero en ese sentido, en Romanos leemos de que Jesucristo es superior a Adán. La idea entonces de la primogenitura que hace referencia a este versículo en Colosenses 15 tiene que ver más bien con la posición dentro de la familia. El primogénito en este caso es aquel quien heredaría la mayor parte. Y por eso vemos, por ejemplo, y un ejemplo muy claro es lo que miramos con Isaac. Isaac, por ejemplo, tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Quien llevó la bendición de parte de Dios no fue Esaú, sino fue Jacob. Después vemos esto más adelante también cuando Jacob, estando ya por morir, viene su hijo José ante él y presenta a sus hijos adelante de él. Y José esperaba de que bendiga primero a Manasés, quien era el primogénito. Pero la bendición llega sobre su segundo hijo. Y le dice José, le dice al padre, papá, yo sé que no puedes ver, pero yo creo que estás poniendo mal tus manos, porque la mano derecha tenía que ir sobre el primogénito y la mano izquierda sobre el otro. Y Jacob, o Israel, como se conoce, hace todo lo contrario. Y le dice, papá, ¿por qué hiciste esto? Lo que hice, lo hice bien. Ahí vemos entonces que en este caso, no por nacimiento, sino por decisión voluntaria del padre, la primogenitura recae sobre el segundo o el otro hijo. Entonces aquí miramos el concepto de la primogenitura, en este caso, no es en el orden de nacimiento, sino en el orden de importancia o relevancia. Y Jesucristo es el primogénito, lo más relevante de todo. Eso es lo que quería decir Pablo. ¿Por qué? Recuerde, tanto para el gentil, para la cultura griega, como para la cultura hebrea, la primogenitura daba relevancia a la persona. Hasta el día de hoy, muchas veces, en muchas de nuestras familias también, la importancia del primer hijo o del que sea más atendido es vital en las familias. Y Pablo estaba queriendo resaltar que no solamente Jesucristo se había hecho hombre y a través de Jesucristo se manifestó Dios en persona, sino que era lo más importante sobre todo lo creado. Entendamos algo, para el griego sobre todo,
la existencia de un solo Dios. Era importante hablar porque ellos tenían muchos dioses, ¿no es cierto? Por otro lado, el griego tenía por cultura realzar la naturaleza y la naturaleza física del hombre y de otras características, y Pablo les lleva a mirar que sobre cualquier cosa creada, Cristo es sobre todo lo más importante. Ahora, interesante que en ese mismo pasaje Pablo les dice que Cristo no solamente es la primogenitura de todo, sino que era el creador de todo. Mira el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que nos está diciendo aquí entonces Pablo es de que Cristo es el ente o el ser creador. Esto debate muchísimo contra algunas religiones o algunas enseñanzas lamentablemente falsas para ellos, aunque no lo puedan ver, de que ellos piensan de que Jesucristo fue creado o que Jesucristo es un Dios inferior. Algunas religiones piensan que Jesucristo es un profeta. Hay otros que piensan que Jesucristo está en un nivel superior a un ángel, pero inferior al Dios mismo. Pero aquí nos dice de que Él fue creador de todo. Y esto realza su posición. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es a través de Cristo que se crea todo lo que existe, porque Cristo es quien creó todo. Si bien Dios el Padre había establecido la creación y el plan de redención y todo, es Jesucristo quien llevó a cabo, ejecutó todo el plan del Padre. Sin la presencia de Cristo no se pudo haber creado nada. Y Pablo nos recuerda de que en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces vemos aquí, en primer lugar, que Jesucristo tiene preeminencia no solamente en su relación con Dios, sino en su relación con la creación. Dice el versículo 16, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles. Eso incluye todo lo que nosotros podemos ver y todo lo que no está a nuestro alcance. No todos podemos ver a los ángeles, no todos podemos ver a los ángeles caídos o los demonios, pero todo eso fue creado por Dios. Recordemos de que antes de la caída de Satanás, Satanás había sido creado por Dios mismo. Fue Satanás quien decide después de eso pecar y caer de su posición santa a una posición de pecado. Y lamentablemente con eso arrastró a un tercio, dice la Biblia, de ángeles. Y después, no solamente contento con eso, Satanás se presenta ante al hombre creado, ante Adán y Eva, y presenta la tentación para que ellos pequen. Y de esa manera el pecado entra en el mundo. Pero dice el versículo que todo lo que vemos, todo fue creado por Dios. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y escuche esta palabra, y para Él. Jesús creó todo para su gloria. Él tiene el dominio de todo, Él tiene el control de todo y todo tiene un propósito divino. Todo está bajo su propósito. Por último, Pablo termina hablando referencia a la preeminencia de Cristo en relación con la iglesia. Y aquí vamos a entrar un poquito porque eso nos afecta ya directamente más a nosotros. Lo primero que dice en el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos,
en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo, para tratar de corregir lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas, lo primero que comienza hablando de Cristo es exaltando su preeminencia en su relación con Dios, después en su relación con la creación, y ahora introduce cómo eso directamente impacta la vida de la iglesia. Y eso es para nosotros, hermanos. Porque Pablo lo primero que utiliza diciendo en el versículo 18 es que dice, el Hijo es la cabeza de todo. Mire lo que dice él, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces nosotros debemos recordar de que la preeminencia de Cristo no solamente viene en la relación o la presencia en su relación con Dios y también en su relación en la creación, sino que dentro de la iglesia, lo primero que tenemos que recordar, Cristo es la cabeza de la iglesia. Hermano, no soy yo, no es usted, no es el diácono, ninguna otra persona en la iglesia. La iglesia tiene su propia cabeza y esa es Cristo. Somos nosotros los creyentes, lo que a veces lamentablemente quitamos a Cristo de la autoridad y ponemos al hombre ahí. Aún en la iglesia. Cuando una iglesia no está guiada por Cristo, sino está guiada por hombres, la iglesia no tiene cabeza. La iglesia tiene un montón de rebeldes que tratan de jugar a iglesia sin saber a dónde van. Qué triste ver de que eso puede suceder. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidarnos y guardarnos. Dejar que Cristo tome control de la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Él. La preeminencia en la relación de Cristo con la iglesia es que debemos recordar que en primer lugar, Él es la cabeza. En segundo lugar, y como nosotros formamos parte de esta iglesia, es de que Jesucristo, en este caso, pensando en la preeminencia, tiene una parte fundamental, crucial y única en la reconciliación con los hombres. Mire lo que dice el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es del principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo que vemos entonces es que el Hijo es el medio de reconciliación. Mire, no importa qué tanto el hombre quiera hacer para alcanzar el cielo, el hombre no va a poder alcanzar el cielo porque ya está enemistado con Dios a causa del pecado, y es por medio de Cristo que el hombre puede reconciliarse. Es triste ver cuando el hombre trata de reconciliarse bajo sus propias fuerzas con Dios. Yo voy a la iglesia, yo ayudo, yo leo la Biblia, yo oro, yo soy misericordioso, yo no soy tan malo, yo. En esa enseñanza del yo no está cabiendo Cristo, y cuando eso sucede no va a haber posibilidad de reconciliación. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 nos dice que no solamente Cristo fue enviado para reconciliarnos, sino también que nos dice de que para que la reconciliación sea posible tenía que haber la muerte en la cruz. Versículo 20, en la mitad del pasaje dice, así las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sin la muerte de Cristo no había reconciliación para el hombre. Punto. No importa que tan bonito se quiera pintar su vida, no importa que tan bonito otros quieran aparentar que son, sin Cristo no había posibilidad de reconciliación. Ahora piense por un momento.
¿Qué hubiera sido sin Cristo? ¿Qué reconciliación hubiéramos alcanzado? ¿Se imagina? ¿Dónde hubiéramos estado en ese instante? Versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo nos dice, es por la predicación del Evangelio que llega el conocer el mensaje de reconciliación, y es por medio de creer en ese mensaje, por fe y para fe, dice el Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, no hay otra forma. Es la fe que nos salva y nos reconcilia con Dios. Mire, parece tan sencillo, pero realmente para que entender la profundidad de esto, tenemos que mirar con profundidad la obra de Cristo. No es tan sencillo, no es decir nada más yo solamente creo, es entender lo que Cristo hizo. Dice el versículo 20 que Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. En el versículo 22 dice que es a través del cuerpo de Cristo, que sufrió castigo en la cruz, que nuestra reconciliación es posible. Entonces vemos aquí la preeminencia en relación con la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra fe en Cristo nos permite entrar a la iglesia. Entonces, eso es importante. Lo tercero que nos dice el versículo, este pasaje, es de que Jesucristo o el Hijo es el primero entre los muertos. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que está en la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Volviendo de nuevo al mismo caso, la primera persona que muere en toda la creación, el primer ser humano muerto, es Abel. Recordemos que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. El primero era Caín, y Caín fue y asesinó a Abel. Entonces el primer hombre muerto es Abel. Pero, y aquí es la clave, hablando de la primogenitura, ponemos la relevancia. ¿Por qué Jesucristo es el primero entre los muertos? Por el significado de su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz hace posible nuestra salvación. Entonces, por eso es de que su preeminencia como la muerte más importante dentro de la creación le otorga al hombre la posibilidad de salvación por medio de la obra redentora en la cruz del Calvario. Y es por eso de que Él es el primero entre los muertos, porque es la muerte más relevante. Y gracias a esa muerte, hermanos, ahora somos reconciliados. Y es lo que Pablo estaba tratando de enfocar. Y por ende, si Él es el primero de entre los muertos, también Él es el primero entre los resucitados. En el sentido de que su resurrección hace posible de que la esperanza que yo tenga para vida eterna, esa misma resurrección de Jesucristo es el ejemplo del poder y la autoridad de Dios, y con eso su resurrección sobresalta de todo. Aparte de eso, de que Él es, y escuchemos de esto, Él es el primero de los realmente resucitados. Las otras personas que nacieron, que volvieron a vivir, como por ejemplo tenemos Lázaro, él vuelve a la vida, pero después de unos años vuelve a morir. Jesucristo, en este caso, no solamente por importancia, sino porque al tercer día se levantó de entre los muertos,
su resurrección no solamente es la primera, sino también la más importante. Como ve, este pasaje en Colosenses, y he ido a rasgos muy ligeros, hay mucho más que aprender. Hay mucho que ver en cuanto a la esperanza del Evangelio, como dice en el versículo 23, que Pablo fue hecho ministro y todo esto. Hay mucho que aprender. Por el tiempo no nos vamos a dedicar a estudiar todo ese pasaje, pero yo le animo a que lo haga. Pero ahora, reflexionando en lo que vemos, si Jesucristo es la primicia de todo, el primogénito de todo, su preeminencia sobre todas las cosas, la pregunta que yo debo hacer es, ¿y ahora yo qué? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué debo hacer con lo que acabo de aprender? ¿Qué debo hacer para que este pasaje tenga valor en mi vida? ¿Y sabe lo que debemos hacer? Es poner a Cristo como preeminencia, como primicia en mi vida, en todo lo que yo hago. No soy yo lo más importante en mi vida. No debe ser mi pareja, no deben ser mis hijos, no debe ser mi trabajo, no deben ser mis sueños, no debe ser nada en mi vida más que Cristo. Si usted quiere entender este pasaje y aplicarlo correctamente, debe ponerlo a Cristo como primero en su vida. Y Cristo para todo, en todo sentido. Y es ahí donde podremos entender de que Él, siendo Dios, siendo la imagen del Dios invisible que vino y murió por nosotros, y por medio de mi fe en la obra de Él, soy reconciliado e introducido en la iglesia. Lo menos que tengo que hacer es ponerlo a Él en ese primer lugar, porque Él por derecho tiene la primicia de todo. Lo que a mí me falta es reconocerlo con mi voluntad. Esa es la diferencia. ¿Es Cristo la primicia en mi vida? Es lo que yo debería reflexionar después de todo esto. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Hay mucho que aprender de este pasaje, mucho que cambiar de nuestras vidas. Gracias por un pasaje tan importante que nos deja tantas cosas. Y a duras penas, a vuelo de pájaro, pudimos ver algunas cosas. Y realmente hay mucho de qué aprender de este pasaje en cuanto a la persona de Cristo. Gracias por la inspiración de este pasaje. Gracias, Cristo, porque tú nos manifestaste o nos dejaste conocer a Dios. Gracias porque tú creaste todo lo que existe. Y todo lo que existe, existe para ti. Y todo lo sostienes y todo subsiste por medio de ti. Gracias porque tú viniste para reconciliarnos con Dios. Y a través de la reconciliación ser parte de la iglesia. Ahora ayúdanos a reconocer todo eso con nuestras vidas. Y esa es la parte más difícil, Señor. Que quite en medio mío a ese yo que se levanta con ego y soberbia y te ponga a ti en el trono. Ayúdame a cambiar. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Haga de Cristo la primicia en todo y su vida cambiará significativamente. Que Dios la bendiga. Hasta pronto.